Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Sean todos bendecidos en este día que el Señor ha hecho, un día de alegría, un día de gozo. Efesios 6 nos habla acerca de la armadura de Dios. En esta armadura nos habla de mantener firmes, empuñados en nuestras manos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dentro de esta armadura, que está conformada por un yelmo de salvación, por un escudo de fe, por un calzado del Evangelio, por una coraza de justicia y por un cinturón de verdad, la espada es la única arma ofensiva en toda esta lista de la armadura. Y hay que saber que este es un momento cuando más que nunca necesitamos emplear el uso de la espada del Espíritu para poder avanzar en esta batalla espiritual que se está gestando alrededor de nosotros, en un ambiente, en un tiempo en que plagas, en que corrupción, en que tantas cosas malas, tanta contaminación está generando una atmósfera contraria a la atmósfera de Dios. Somos nosotros, los portadores de esa espada del Espíritu, los que hemos de ser llamados a establecer una atmósfera, una cultura del reino en medio de una generación perversa y maligna, en medio de un mundo lleno de tinieblas, porque la luz ha de hacer retroceder a las tinieblas, pero para que esto suceda es necesario que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, podamos empuñar en nuestras manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vamos a continuar con nuestro estudio de Números. Hoy vamos a estudiar Números 32. Recordemos que esta nueva generación de israelitas está asentada en los campos ahí de Moab, en la región de Galad, al este del río Jordán. Y tan solo hace falta cruzar este río Jordán para poder entrar en esa tierra prometida. Al otro lado está la ciudad de Jericó, la cual fue esa puerta de entrada hacia la tierra prometida. Esa primer victoria fue dada allí en Jericó. Ahora, todavía estamos al este del río Jordán. No se ha atravesado este río. Recordemos que este río es el río en que Jesucristo fue bautizado, por lo que podemos darle una aplicación muy espiritual a lo que está aconteciendo en Números 32. Al nosotros considerar ese río como ese lugar en que se da muerte a una vida pasada, pero también se resucita a una nueva vida con Cristo Jesús. Resulta que hay 3 tribus, que son la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que no quieren pasar al otro lado del Jordán, a la tierra prometida. Ellos están viendo estos territorios que ya han sido conquistados por el pueblo israelita y ven que su territorio es muy bueno para el ganado. Así que ellos hacen una petición a Moisés en la que ellos le dicen: nosotros nos queremos quedar aquí. Estas tierras son buenas para el ganado y nosotros tenemos ganado. Ciertamente no tenemos necesidad de pasar al otro lado del río Jordán. Cuando ellos vienen a Moisés, estando Moisés también con el sacerdote Eleazar, Moisés se sorprende ante esta petición y creo que hasta se le engrifó el cuerpo de escuchar esto. ¿Por qué? Porque esta nueva generación de alguna manera estaba siendo indiferente ante la dádiva de Dios, ante la tierra que Dios les había prometido. Ellos estaban tomando atajos. Moisés se queda turbado ante esta petición y
Inmediatamente Moisés comienza a recordarles qué sucedió con la generación anterior cuando vinieron a causar un desánimo total entre el pueblo, cuando una atmósfera de temor se apoderó del pueblo con el reporte de aquellos espías, de aquellos 10 espías, que fue un reporte contrario al de Josué y al de Caleb, si lo recordamos. Y con ese reporte las personas se levantaron en contra de lo que Dios les había dicho, de cómo Dios les había entregado esa tierra y cómo ellos iban a poder tomar posesión de ella. Sin embargo, al entrar el desánimo, al entrar el temor, ellos dejaron de escuchar la promesa de Dios y se centraron en ellos mismos y en la condición en la que ellos se podían encontrar al ir a un lugar en donde los moradores, según lo que ellos miraban, podían devorarlos, que ellos eran tan pequeños y esos moradores eran tan grandes. Así que fácilmente la visión de todos ellos se turbó de tal manera que se rebelaron contra Moisés y Aarón en aquel momento, que verdaderamente era una rebelión contra Dios y contra lo que Dios había establecido. Así que en este momento, después de que el castigo por esa incredulidad fue de 40 años de vagar en el desierto, Moisés no quería escuchar nada parecido a no seguir las indicaciones de Dios. Por ello a él le pareció esto tan terrible, el que le hayan pedido que no querían pasar, por lo que él rápidamente les empieza a recordar lo que había sucedido hacía ya 40 años. Él sabía que esta era una nueva generación y que eran quizás muy jóvenes para recordar aquella experiencia que resultó una tragedia. Por tanto, comienza él a recordarles lo que sucedió porque no quería que ellos repitiesen el fracaso de sus antecesores. Moisés no quiere arriesgarse ante la posibilidad de no entrar a la tierra prometida, de desanimar al pueblo, de que el pueblo nuevamente diga, es cierto, ¿para qué vamos a pasar si ya conquistamos estas tierras? Mejor quedémonos aquí. Sin embargo, ellos le aseguraron a Moisés que no iban a ser agentes de temor entre el pueblo, que ellos mismos iban a pasar al otro lado del Jordán para ayudar en la lucha por la conquista de esa tierra, y que nada más ellos estaban pidiendo que este fuese el territorio que se les asignase a ellos, al este del Jordán, y que mientras tanto, mientras ellos pasaban al otro lado, ellos iban a construir corrales y casas para que sus mujeres y sus hijos se quedaran de este lado, asimismo su ganado. Moisés accedió ante esta petición, pero les advirtió y les dijo, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mis amados hermanos y hermanas, esta es una declaración tan real. El pecado siempre termina alcanzándonos, muchas veces, aun y cuando éste no sea traído al descubierto, pero siempre va a tener consecuencias en nuestras vidas. El pecado siempre está al acecho, allí en la puerta de nuestras vidas, pero no debemos dejarlo entrar, no debemos habitar conjuntamente con el pecado. Debemos de mantenerlo alejado de nuestras vidas y saber que él ya no tiene poder sobre nosotros, que en el momento en que hemos venido a Cristo, Cristo quitó el señorío del pecado sobre nuestras vidas, y hay un nuevo Señor en nuestras vidas, que es Cristo Jesús, y a Él nos debemos, y a Él debemos servir, y a Él debemos obedecer. No debemos dejarnos manipular por las artimañas o sutilezas con que el pecado puede venir a envolvernos. Así que
Moisés ha hecho una declaratoria muy certera en que el pecado terminará alcanzándoles. La petición de la tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés parecía una petición bastante razonable, ¿no es cierto? Ya habían conquistado estos territorios, eran tierras buenas para su ganado, no tendrían que llevar a sus mujeres al otro lado y seguir caminando y seguir atravesando dificultades y tribulaciones. Podían dejar a sus mujeres y a sus niños seguros a este lado del Jordán, podían dejar a sus ganados ya asegurados en sus corrales. Sin embargo, esta no era la voluntad perfecta de Dios. Fue una voluntad, nuevamente, la voluntad permisiva de Dios, que los deja a este lado. Sin embargo, la voluntad perfecta de Dios es el lugar más seguro en donde nosotros podemos estar. Aun y cuando la lógica y la razón nos indicase que es otro el lugar en donde nos gustaría estar. Estas tribus efectivamente se asentaron en estas ciudades de Galaad, pero vamos a ver más adelante, al continuar en nuestros estudios de los diferentes libros de la Biblia, vamos a ver que estos lugares fueron los lugares más vulnerables y llegaron a sufrir muchas afrentas contra otras tribus, contra otros enemigos. Fueron las tribus primeras en ser llevadas cautivas por enemigos de Israel, y además vemos muchos años después, cuando Jesús estuvo en la tierra, más de 1200 años después de este acontecimiento, que nos relata en Marcos 5:1 que Jesús vino al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadarenos son los que vienen precisamente de esta tribu de Gad. Y cuando salió de la barca fue cuando él tuvo un encuentro con un hombre con un espíritu inmundo. Y lo que prevalecía en este lugar, aquí donde se estaban asentados los gadarenos, eran los sepulcros. Era un lugar de muerte. Y a lo que se dedicaban aquí en este lugar no era apacentar ovejas, era apacentar cerdos, los cuales son animales considerados terriblemente inmundos para los israelitas. Así que este lugar no fue un lugar que prosperó en dar buenos frutos, todo lo contrario. El lugar de los gadarenos se convirtió en un lugar de muerte, en un lugar de contaminación, en un lugar en donde espíritus inmundos gobernaban y habían venido a hacer su nido. Tanto vemos que esta región de los Gadarenos estaba habitada por gentiles, y de esta manera seguro que más adelante vamos a ir encontrando muchas desventajas que resultaron para ellos vivir del lado equivocado del Jordán. ¿De qué lado del Jordán estamos viviendo usted y yo? Estamos viviendo en ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Estamos viviendo dentro de esa voluntad perfecta de Dios. ¿O estamos nosotros razonando el merodear o el habitar a los alrededores? ¿Estamos nosotros dejándonos llevar por un pie afuera de la voluntad de Dios y el otro adentro? Eso no resulta. Siempre vendrán a nosotros esas situaciones o esas consecuencias producto de la desobediencia al Señor. Al momento que Jesús liberó a aquel hombre endemoniado, los gadarenos vinieron y le pidieron a Jesús que se fuese de su región, porque él había enviado esos demonios a los cerdos, y los cerdos resulta que se tiraron por un despeñadero, y ellos, en lugar de ver la salvación que venía por medio de Jesús, había sido capaz
de librar a aquel hombre endemoniado y de traerlo a su sano juicio, centraron en la pérdida de los cerdos y más bien expulsaron a Jesús de su tierra, de su región. Cuando vivimos del lado equivocado del Jordán, del lado equivocado de aquel río, en donde se puede dar muerte a nuestra vida pasada y resurrección a una vida juntamente con Cristo y verdaderamente estando y habitando en el lugar correcto del Jordán, en ese lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad. Cuando nosotros vivimos del lado equivocado, podemos fracasar de ver y de reconocer la imagen de Dios, la imagen perfecta de Dios. Y al vernos a nosotros mismos, nuestras necesidades, nuestra comodidad, lo que nosotros anhelamos, los placeres, vamos a perder de vista a Dios. Y en ese momento lo estaremos echando fuera de nuestra región, fuera de nuestra vida. Y viviremos como estos gadarenos, totalmente en la oscuridad y en las tinieblas. Así que mis amados hermanos y hermanas, procuremos estar en esa voluntad perfecta de Dios, ser perfeccionados en Él, así como lo dice este capítulo, refiriéndose a Josué y a Caleb. Nos dice en Números 32, del 11 al 12, ¿no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová? Seamos perfectos en pos de Jehová, en el camino que Él ha establecido delante de nosotros. Y la única manera de poder ser perfectos es atesorando sus escrituras, es guerreando, levantando esa espada del Espíritu y verdaderamente siendo gobernados y siendo llenos del Espíritu Santo, que nos pueda llevar en ese camino de perfección en pos de Jehová. No nos quedemos del lado equivocado del Jordán, entremos a la tierra prometida, atravesemos ese Jordán, muramos a nuestra vida pasada, arrepintiéndonos de todo lo que hemos cometido que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Muramos a nuestra carne y vivamos en nuestro espíritu, en el Espíritu de Dios que nos gobierne y que nos guíe y que lleve a ser transformados de gloria en gloria de acuerdo a la imagen de Dios por el Espíritu. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Espero que esta enseñanza nos pueda dejar una lección de vida a cada uno de nosotros. Evaluémonos dónde estamos viviendo. ¿Estamos viviendo dentro de la perfecta voluntad de Dios, andando nosotros en pos de Él, siendo perfectos al ir en pos de Él? ¿O verdaderamente nos quedamos cómodos y no terminamos de entrar de este lado en donde nos podemos acomodar, podemos perder de vista la imagen del Dios perfecto y de esa manera nos podemos ir diluyendo en la imagen de este mundo, siendo conformados a este mundo? Así que estemos precavidos con nuestro andar y con el lugar en donde hemos decidido habitar. Que Dios les bendiga, les amo mucho.